Ecuador es el cuarto país más pequeño de América del Sur, pero con casi 18 millones de habitantes es uno de los más densamente poblados de la región. En su superficie, Ecuador combina playas, islas pobladas de tortugas gigantes, montañas y selvas. Pero así como es diversa su geografía, también lo es su población, con 14 nacionalidades indígenas reconocidas y 18 pueblos indígenas, además de mestizos, blancos y afroecuatorianos. Si te interesa conocer el ADN del pueblo ecuatoriano y sus raíces, quédate viendo este video. Al igual que en el resto de América, los primeros habitantes de Ecuador fueron los indígenas que llegaron principalmente a través del estrecho de Bering entre 30.000 y 15.000 años atrás. Podemos dividir el poblamiento de Ecuador en tres etapas. La primera es la preincaica, en la que variados grupos culturales dominaban distintos territorios y había de todo. Desde los manteños, expertos en el comercio marítimo a través de balsas y que utilizaban los caparazones de las ostras Spondylus como moneda, hasta los temibles shuar o jíbaros de la selva amazónica, famosos por su arte de reducción de cabezas que arrancaban de sus enemigos y las utilizaban como amuleto o trofeo de guerra. Con la llegada de los incas en el siglo XV, las diferentes etnias son influenciadas por ellos. Algunos grupos étnicos oponen poca resistencia a formar parte del imperio, mientras que otras pelearon ferozmente como los chañaris que habitaban la serranía. La población indígena actual de Ecuador representa el 7,7% de la población, pero en general el ecuatoriano promedio tiene una considerable ascendencia aborigen. Por último, cuando los españoles conquistan Ecuador, se concentran principalmente en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja, Ambato y Puerto Viejo. La economía de los españoles en Ecuador giraba en torno a la agricultura y la minería. El producto típico y uno de los más valiosos de esta parte del imperio español era el cacao, que se exportaba a Europa a través de Guayaquil. También los establecimientos españoles giraban en torno a la explotación minera, donde se extraía oro en Zaruma y Loja o plata en Cuenca. Al igual que en el resto de la América hispana, los peninsulares ocupaban los cargos más altos de la administración, seguidos por los criollos que tenían bastante poder, y más abajo en la pirámide social se produjo un importante mestizaje, principalmente entre hombres de origen europeo y de ocupaciones más humildes y mujeres indígenas. En 1778, la composición étnica de Ecuador era 65% de indígenas, los blancos entre peninsulares y criollos representaban el 26% y los mestizos el 11%. A lo largo de los años, los mestizos fueron aumentando en cuanto a porcentaje total, siendo hoy en día la mayoría de la población del país. Junto con los españoles llegaron también los negros, que primeramente fueron utilizados como esclavos y que dejaron su marca en la constitución actual de la población ecuatoriana. Se concentran principalmente en la provincia de Esmeraldas, donde reside más del 50% de los afrodescendientes de Ecuador. Algunos son descendientes de naufragios de barcos esclavistas que se hundieron en la costa de esta provincia. Según estudios genéticos, un ecuatoriano es en promedio un 43% europeo, un 40% indígena y un 10% negro, aunque esto varía bastante según la etnia y el lugar geográfico. Aunque durante la época del dominio español el grupo mayoritario del país eran los indígenas, hoy en día la enorme mayoría de los ecuatorianos son mestizos, representando el 77,5% de la población. Los indígenas son ahora el 7,7%, siendo los quichuas el 85% del total. Los indígenas viven mayormente en las sierras y un porcentaje menor en la Amazonía, donde destacan los achuar y los shuar o jíbaros. Los afroecuatorianos son el 4,8%.
Un grupo étnico separado de mestizos son los montubios, que viven en la costa y se dedican principalmente a actividades rurales y superan el 7%. Los blancos, que eran el 26% de los ecuatorianos en 1778, pasaron a ser actualmente el 2,2% del total. A diferencia de otros países de América, Ecuador no fue un país de inmigración como por ejemplo lo fueron Argentina, Brasil o Uruguay. Por lo tanto, la población actual proviene principalmente de mezclas de grupos y de divisiones culturales que se heredaron de la época colonial. Hoy en día, a pesar de ser un país con cierta estabilidad macroeconómica y haber adoptado el dólar estadounidense, es un país netamente de emigración. Hasta 2024, 1,9 millones de ecuatorianos se habían ido del país, buscando trabajo y recientemente escapando de la crisis política y de violencia que atraviesa la nación. En apenas una década, Ecuador ha perdido al 7% de su población. Los ecuatorianos han emigrado preferentemente a España, donde hay más de 430.000. Otros países con importantes comunidades de ecuatorianos son Estados Unidos e Italia, aunque hay grupos más pequeños de ecuatorianos en otros países. Los emigrantes generaron un ingreso de remesas por 5.447 millones de dólares, siendo uno de los pilares de ingreso de divisas al país. Por otra parte, Ecuador ha atraído inmigración de países vecinos los últimos años. Algunos utilizan al país como trampolín para alcanzar nuevos destinos como Estados Unidos y no se establecen de forma permanente. El grupo principal son los venezolanos, seguidos bastante atrás por los colombianos y en menor cantidad hay grupos de haitianos, peruanos y cubanos. Los últimos años se han establecido en Ecuador grupos de inmigrantes de Estados Unidos y de Europa, gente jubilada atraída por el clima, los precios y los servicios de salud accesibles, que se mudan para vivir sus últimos años de vida, preferentemente a Cuenca y Vilcabamba. Como resumen, Ecuador es un país que todavía sostiene descendientes de culturas milenarias y que no ha tenido grandes flujos migratorios hasta finales del siglo XX y comienzos del XXI. Ecuador es un país rico en recursos naturales y con una variada herencia cultural, pero que está atravesando una página problemática de su historia. La duración de esta etapa de crisis y la forma en la que la política gestione los recursos del país en los próximos años podría tener una importante repercusión en el destino de los ecuatorianos y en su demografía. Hasta acá este video, no olviden dejar su like y están invitados a escribir sus opiniones en la caja de comentarios.